Muy buenos días, que Dios bendiga su vida abundantemente, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, de los que ven, visualizan estos devocionales, estas enseñanzas. Es el ministerio Aliento de Vida y estamos tratando de darles una palabra de aliento, una palabra de ánimo, cómo tener una vida victoriosa, cómo tener victoria sobre los problemas del día a día que enfrentamos como individuos, como familias y sobre todo, más que nada, como creyentes, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, el día de hoy vamos a tener un devocional acerca de Esdras capítulo 8, versículo 23. Esdras capítulo 8, versículo 23. Son palabras de aliento, son promesas, son testimonios de cómo el Señor ha actuado en la vida de otras personas, para testimonio de nosotros, que podamos nosotros también acceder a estas bendiciones. Entonces hay llaves, recuerden que le hemos dicho que hay llaves para poder acceder a los milagros, a una vida de señales y prodigios, como dice la palabra del Señor, obviamente porque hemos creído en un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Creemos en un evangelio que es poder de Dios, o sea, no es letra muerta. Entonces necesitamos conocer cómo acceder a las promesas, cómo acceder a las bendiciones del Señor para tener victoria en el día a día. Sobre todo, ¿verdad?, que hemos creído en la palabra del Señor, hemos creído en el evangelio, y no lleve usted una frustración, no lleve usted una decepción de decir he clamado, he orado y no ha habido respuesta. Bueno, pues tenemos que revisar las llaves con las que accedemos a esas promesas, porque las cosas ya están pagadas. Las promesas, la bendición ya están pagadas por medio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, Esdras 8:23 dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Una promesa es un testimonio que Esdras, ¿verdad?, el sacerdote Esdras hizo, ¿verdad?, y el Señor le fue propicio. Y así como él, podemos revisar a muchos que oraron, clamaron, ayunaron, ¿verdad?, y fueron oídos, ¿sí? El salmista David decía: ese pobre clamó y fue oído, fue escuchado, fue librado de todas sus angustias. Entonces podemos ver de Daniel, podemos ver de muchas personas en la palabra del Señor, para que usted no me venga a decir, cualquier persona diga, pues yo oré y yo ayuné y yo hice esto y no pasó nada y no recibí respuesta y por eso me fui para atrás. Bueno, hay que revisar las llaves correctas, hay que revisar también nuestra persona, nuestras actitudes. Entonces, en el verso 21 de este mismo capítulo 8, nos habla cómo es que Esdras llegó a esto, de que ayunamos, pedimos y nuestro Dios fue propicio sobre lo que le pedimos. Entonces, ¿qué fue lo que le pidió? Mirad, en Esdras, en el 21, dice que publicó ayuno para solicitar el camino derecho para ellos. O sea, solicitar que el camino sea allanado, sea abierto, ¿verdad?, las puertas, ¿sí? Pero dice algo muy específico: para sus hijos, para ellos, para sus hijos, para sus bienes, es decir, protección también para ellos mismos, pero antes que nada para la obra de Dios. Es decir, ya habían pedido para la obra de Dios, ya habían pedido, ¿verdad?, el favor del Señor, que sea el tiempo para poder reconstruir los muros de Jerusalén, el tabernáculo también. Entonces, miren, en primer lugar, Esdras convocó ayuno sobre todo el remanente que iba a volver a Jerusalén. Sin embargo, nos encontramos hoy en día en congregaciones, ¿verdad?, o gente por ahí dispersa, que dicen que son creyentes, que creen en Jesucristo, pero nunca se congregan, nunca obedecen en nada. Los convocan a ayuno y dicen: yo ¿por qué voy a ayunar? ¿Yo por qué voy a hacer esto? Y que a mí nadie me diga nada. Y además yo tengo trato directo con Dios. Yo hablo con Dios y directamente me suceden las cosas. Son personas rebeldes que no lo creo que Dios le hable. Así es, porque cuando Dios habla en orden, Dios habla en disciplina. Así es, Dios habla para un solo cuerpo, no habla para muchos cuerpos. Así es, para un solo servicio, un solo propósito. Así es, entonces hay que cuidar mucho nuestra actitud. Sí, hay gente que no quiere ordenar su vida, le dicen algo y dice:
No te tienen que por qué meter en mi vida, no tengo por qué tener pastor, no tengo por qué estar en una iglesia. Así es. Sin embargo, debemos de entender esto, ¿sí? Que el salmista en el Salmo 119, 133 dice, endereza mis pasos con tu palabra. Luego, también en el 37, 23 dice, por Jehová, por nuestro Dios, son ordenados, dice, los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y algo muy importante, que nuestro Dios es el que definitivamente abre y cierra puertas, ¿sí? Aún incluso la puerta cerrada, aún el camino que no podemos cruzar, ¿sí? Que de plano lo hemos intentado de muchas maneras, orando, ayunando, y no se puede, ¿sí? También esa puerta cerrada es parte de la dirección de Dios. A veces eso es parte de la dirección de Dios, como Pablo un día quería ir a predicar por muchos lados, le dijo el Señor, no, ve a Macedonia, ve a Macedonia. Entonces, hay cosas que a veces nosotros queremos hacer, definitivamente, vamos, en buena lid, son cosas buenas, no son cosas malas. Queremos ir a predicar, queremos servir, queremos hacer algo, pero el Señor a veces no nos permite por ese lado. Nos dice, ve por otro lado. Pero tenemos que estar nosotros atentos, ¿verdad? Para poder recibir esa dirección, esa instrucción y ser lo suficientemente humildes y sencillos, ¿verdad? Y nuestro oído afinado para escuchar esa voz, la voz del Espíritu Santo que nos abre camino o nos cierra también las puertas. Entonces, hay cosas que Dios no te va a permitir por más que lo intente. Así que enfócate a las cosas que sí están dentro de sus planes, no dentro de tus planes, dentro de los planes de Dios, de su Espíritu Santo. Así es, porque ahí, en ese camino, es donde vas a ser bendecido. Si tú te enfocas en lo que tú quieres hacer, en lo que tú te has propuesto hacer, y hasta lo que dice es que Dios me dijo, pero si Dios no te ha dicho, es tu carne, es tu emoción, es tus deseos de servir al Señor y tienes que aprender a reconocerlo. Así es, ahí no vas a ser bendecido, por más que estés tocando piedra, no vas a ser bendecido. Entonces, enfócate en lo que Dios sí quiere bendecirte. A veces la bendición es no que tú estés solito, la bendición es que estés bajo la cobertura de un siervo, de una iglesia, de un ministerio. Ahí es donde vas a recibir bendición, pero a veces estás en un lugar donde no vas a recibir bendición, y ahí estás 5, 10 años, pues voltea a ver atrás tus años. Si no ha prosperado tu camino, no ha prosperado tu ministerio, no te has levantado con fuerza, ni siquiera has sanado, pues entonces, ¿qué haces ahí? Necesitas estar en el camino correcto. Entonces, hay cosas, ¿verdad? Incluso como creyentes, ¿sí? Porque estamos hablando como creyentes, para que la gente también reciba testimonio y pueda, ¿verdad?, recibir esa palabra, el Evangelio. Sí, que hay creyentes, ¿verdad?, que son fieles a la palabra, son obedientes, sí, pero hay cosas que nos suceden que no nos gustan. Y decimos, Señor, ¿por qué si te servimos? Pero hay cosas que no nos gustan, pero el Señor, ¿verdad?, eso contribuye para el bien, no es precisamente nuestro bien. A veces pensamos que es para nuestro bien algo que nos pasa mal. No, definitivamente no es para nuestro bien, pero si el Señor lo que hace es expandir su evangelio. Así es, primero está su evangelio, ¿sí? Y después estamos nosotros, eso debemos de entender. Así, a ver, pensamos que el Señor queremos nosotros que Dios nos bendiga y su evangelio aparte. Entonces, si hay algo que debes de saber, hay algo muy importante, ¿sí?, que solo Dios, ¿verdad?, apoya su evangelio por delante. O sea, la obra redentora de Cristo es la que va por delante de todo, o sea, por delante de nosotros, nos guste o no. Pero ese es el medio por el cual el Señor va a bendecirnos, y no son cosas diferentes, porque hay gente que piensa que aunque no esté en el camino del Señor, aunque no esté en el Evangelio, aunque no asista, no se congregue, no ayude, no haga nada, pero él a lo mejor dice, yo me porto bien, él piensa que puede ser bendecido por ese lado y el Evangelio por otro lado. Eso no puede suceder. Si Dios te bendice, aún no estando en el Evangelio, es por su infinita misericordia, que hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Así es. Entonces, tú estás ahí apartado, simplemente por estar apartado tienes que reconocer que no estás dentro de la voluntad de Dios, aunque estés recibiendo bendición. Así es. Entonces, no son cosas diferentes, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bendíceme, pero no te importa ni el Evangelio, no te importa la iglesia, no te importa, que las almas sean convertidas, y piensas que Dios te va a apoyar a ti, te va a bendecir a ti aparte, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Esa bendición no va a ser eterna. Así es, si Dios te bendice ahí, no va a ser eterno. O si Dios permite que tengas lo que tengas, no va a ser eterna y te va a traer problemas, consecuencias graves, hasta que reconozcas que estás en desobediencia y en rebeldía. Sin embargo, por el contrario,
cuando estás en el Evangelio, cuando estás apoyando el Evangelio, y lo primero que se premia, ¿verdad?, y se da la prioridad al Evangelio, a la obra de Dios, el servicio de Dios, ahí recibes bendición. Ahí es donde tú empiezas a ser prosperado y bendecido, y no va a traer tristeza ni congoja en cada bendición que te venga de esa manera. Entonces, es muy importante lo que dice Esdras, ¿verdad? Ayunamos y pedimos a nuestro Dios sobre este asunto y Él nos fue propicio. Hay alguien que ya pidió, hay alguien que ya recibió. Entonces ya llevó vamos a decir, la batuta, la delantera por nosotros, para que nosotros aprendamos también a ayunar, aprendamos a pedir, aprendamos a orar, aprendamos a pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Cuán importante es pedir la dirección de Dios para que el Señor sea propicio en lo que le estamos pidiendo. Así es. Entonces, es importante pedir a Dios revelación, dirección, instrucción, incluso corrección. Corrígeme, Señor, si estoy caminando mal. Aunque esté entrando el dinero, aunque esté entrando las bendiciones, Señor, a lo mejor estoy equivocado, ¿sí? No quiero perderme con esto. Así es. Tienes que pedirle dirección al Señor, corrección, ¿sí?, para todas las áreas de tu vida, para la toma de decisiones, porque a veces cuando te va bien, tú tomas las decisiones como sea porque te está yendo bien. Cuando te está yendo mal, entonces empiezas a decirle al Señor, a preguntarle, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues ya a veces ya es demasiado tarde. Entonces, tienes que pedir al Señor dirección en cualquier momento, en cualquier situación, cambio de residencia, trabajo, compras, sí, así es, las compras es muy importante, en todas las áreas de tu vida, pedir dirección, con excepción lo que tienes que obedecer, porque lo que tienes que obedecer y cumplir tus responsabilidades en la congregación, en el Evangelio, en el servicio, eso no tienes que pedirle dirección al Señor, eso lo tienes que obedecer. Entonces, el ayuno, como dice Esdras, el ayuno, la oración, la misma palabra del Señor nos marca, ¿verdad?, la pauta, que lo que debemos hacer son armas muy poderosas como creyentes, como familia, como congregación, y esas armas siempre seguirán vigentes, ¿sí? No, porque hay gente que dice que no es necesario que yo ayune porque pues yo no hago nada malo. Pues es necesario el ayuno, como la oración misma, la intercesión, ¿sí? Y hay veces, ¿verdad? Hay veces que sí se hace cabalmente el ayuno, se hace cabalmente la oración, se está orando, se está leyendo, pero hay veces que no hay respuesta. Pero debemos de también discernir y revisar nuestras actitudes, porque no todo lo que pedimos, ¿verdad?, no todo el que dice soy una blanca paloma es así como lo decimos, porque tenemos que revisar nuestras actitudes. En Isaías, ¿sí?, nos marca Isaías 58, el 6 y el 7 nos dice, ustedes ayunan, ustedes oran, pero la verdad de nada sirve. ¿Por qué? Porque sus actitudes no son las correctas. Entonces tenemos que actuar con misericordia, con rectitud, revisar nuestros tratos, saber callar, porque hay gente que le dices algo y te responde dos, le dices dos y te responde cuatro. Siempre tiene una palabra para responderte en contra y te lleva a la contra, aún siendo cristianos. Aún siendo cristianos los quieres corregir y te malcontestan. Con la misma palabra te quieren malcontestar. Entonces, pero luego claman y no son oídos. O tienen vidas estancadas y se van de boca, o porque como lo que les llega brilla como el oro, ¿verdad? Si no, pues yo tengo dinero, quiere decir que tengo la dirección de Dios. No, discúlpame. El tener bien, el tener posesiones, el que te vaya bien en los negocios, no quiere decir que Dios está contigo. Así, revisa eso, porque a veces eso te está conduciendo a la perdición, a la rebeldía, a la desobediencia. Entonces te está convirtiendo en un ídolo. Entonces a veces tienes que rechazarlo. Tienes que poner un alto y decir, momento, o sea, no me mando yo solo. Espiritualmente pertenecemos a un cuerpo. Espiritualmente pertenecemos con una cabeza que es Cristo para todos. Así es. Entonces, ¿qué estás haciendo en tu vida? Sí, porque a veces te preocupa por resolver tus problemas. A veces te preocupa por resolver tu necesidad. Estás envuelto en tu necesidad, 10, 15 años envuelto en tu necesidad, en tu problema, y no has hecho nada en la obra de Dios, no has servido en nada. ¿Por qué? Porque tú dices, hasta que yo salga, hasta que yo resuelva, hasta que yo reciba, entonces voy a servir. Y así te va a pasar 20, 30 años y ahí te vas a morir. Y no vas a servir nunca. Entonces, ahí tienes que revisar tus actitudes, interesarte, como te dije, en las cosas de Dios, en el Evangelio, aunque tus asuntos no estén resueltos. ¿Sí? Primero es el Evangelio, ese es el secreto. Así es. ¿Qué es lo que hizo Esdras? A ver, ayunamos. ¿Cuál era su necesidad? Les digo, había problemas porque ellos habían dado testimonio al rey diciéndole, ya le habían dado puertas abiertas, vayan a construir, vayan
a edificar, el remanente, que vaya, ahí está el dinero, ahí está todo. Pero dice, pero ¿y ahora quién nos va a cuidar? Porque pues ya les dijimos que tenemos un Dios grande y poderoso, que es propicio para los que le buscan, y su ira está en contra de los que se burlan. Y ahora le vamos a pedir soldados para que nos guarde, y va a decir, bueno, ¿dónde está su Dios? Entonces hay cosas que tenemos que actuar en fe, hay cosas que tenemos que depender directamente de la palabra, no de las relaciones, no de los amigos. Entonces Esdras se fajó los pantalones y dijo, vamos a clamar a Dios, vamos a ayunar, y el Señor, si ya nos dio una respuesta, ahora nos tiene que mantener en ese camino, guardarnos. Si Él ya nos dio los bienes, ya nos dio el dinero, ya nos dio el permiso de reconstruir, ¿qué impide que Él ahora nos guarde? ¿Qué impide que Él nos proteja? Entonces no tengas temor, no tengas miedo, no tengas angustia, porque el mismo Dios poderoso que actúa, ¿verdad?, en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad?, porque hemos creído en el Evangelio de Jesucristo, que es poder, ¿sí?, actúa en nosotros y nos guarda, nos ayuda, nos dirige y nos bendice, ¿verdad?, y el cual nos puede sacar incluso de los problemas, las ataduras, las prisiones más oscuras y más problemáticas, difíciles que pudiera haber y pasar en nuestra vida. Entonces, tú primero abócate en lo que tienes que creer, en la palabra, en el Evangelio de Jesucristo, impulsarlo, así es, servirlo, dedicarte en sus caminos, en lo que estés haciendo. No quiere decir que tienes que dejar de hacer tus actividades, simplemente es darle la prioridad en tu vida, y vas a ver cómo vas a salir adelante, porque el Señor premia, el Señor privilegia, es la palabra, ¿sí?, su Evangelio, impulsa su Evangelio. Y si tú estás caminando, yendo encima, te has subido el Evangelio, pues ahí te va a bendecir el Señor. Entonces no estés buscando tu bendición aparte del Evangelio, sino en el mismo Evangelio. Entonces vemos a un Esdras ayudado por un gobierno pagano, un gobierno que los había incluso, conquistado. Ahora ese mismo gobierno los está ayudando para ser bendecidos, para que construyan, ¿verdad?, la obra del Señor. Pero fíjense que en la oración de Esdras no solo ayúdanos a servirte, ayúdanos a construir el templo, los muros, no, sino también ayúdanos a nosotros, nuestras casas, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestras posesiones. Y es válido, pero lo primero era la obra. Lo primero que hicieron ellos, apartarse, consagrarse, poner la obra de Dios primero adelante, ¿verdad? Se propusieron en obedecerle, en ayunar, en consagrarse, en unirse. Era un solo cuerpo, era un solo pueblo, se unieron. Entonces, yo no sé cuál sea tu necesidad, tu problema, pero la verdad, si tú estás firme en el camino del Señor, estás dándole, ¿verdad?, prioridad al Evangelio, ¿verdad?, si tú te pones manos a la obra al servir al Señor, independientemente de tu necesidad, en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, déjeme decirle, si pones la obra de Dios en tus planes de primero, porque hay gente que pone de primero sus planes, y ahí me voy para Estados Unidos, ahí me voy para Europa, ahí me voy para otro país, y ahí me voy para allá, y la obra de Dios ahí nos vemos, ahí se sirven ustedes y ahí nos vemos. No, primero la obra de Dios, primero el Evangelio, y el Señor ahí en medio de eso te va a bendecir, te va a sacar adelante. Él será propicio a tu necesidad, a tu problema. Él no deja sin respuesta a nadie que pone de primero su obra. El Señor no deja sin respuesta a nadie que agarra su obra, su Evangelio, ¿sí?, como prioridad para su vida y su familia. El Señor no deja sin respuesta, no lo deja tirado, porque Él privilegia su Evangelio, el Evangelio de redención, de poder. ¿Por qué? Porque para eso vino el Espíritu Santo, para guiar la obra, para bendecir la obra, para esparcir el Evangelio, para ayudar a expandir el Evangelio, que nosotros somos los instrumentos, no es para darnos comodidad aparte. Sí, y el Evangelio por allá, bien, gracias, Señor, ayúdame a mí, dame coche, dame casa, dame trabajo, ayúdame en este problema que me metí y estoy en esta dificultad, y ayúdame, y los hermanos por allá por otro lado, y la iglesia por otro lado, y el servicio, bien, gracias. No, discúlpame, el Espíritu Santo no vino para estar ayudando a todo el mundo en sus problemas, sino para bendecir su obra, para impulsar su Evangelio y el Evangelio como vehículo. Si vamos allá arriba en ese Evangelio de Jesucristo, que es el poder de Dios, seremos bendecidos. Obviamente seremos bendecidos sin excepción alguna. Bueno, esa es la palabra que tenemos para hoy. No te olvides de retroalimentarnos con tus comentarios, si esa palabra te ha motivado, te ha servido, ¿verdad?, para levantarte, impulsarte, sacarte, ¿verdad?,
de alguna duda, de algún problema, ¿verdad? No te olvides comentar tu testimonio para orar por ti y también para tener, ¿verdad?, esa retroalimentación. También si tú gustas colaborar con ese ministerio Aliento de Vida de alguna manera, ¿verdad?, para ayudarnos a bendecir, para predicar la palabra en diferentes medios, ponte en contacto con nosotros. También de igual manera, ¿verdad?, si tú puedes compartir esta palabra, hazlo. No te olvides de compartirlo, que va a ser de bendición para otra persona. Y ya por último, ¿verdad?, nosotros estamos en la disponibilidad, ya que abrieron, ¿verdad?, hay mucha facilidad por la pandemia. Si esta palabra quiere, ¿verdad?, que se dé en tu iglesia, en tu congregación, y de que se ayude, se vaya a bendecir tu congregación, pues adelante, puedes contactarnos. Bueno, que el Señor bendiga su vida y nos vemos en el próximo estudio. Si tiene alguna duda, alguna necesidad, petición de oración, puedes dejarlo tus comentarios al calce o escribirnos al correo que lo voy a dejar ahí mismo, sakimoris@gmail.com. Saki con Z y con Y, sakimoris@gmail. Dios le bendiga. Nos vemos en el próximo estudio.